Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Soy Maiderson y hoy vamos a hablar sobre Universitario de Deportes. Y este tema de la U que viene pasando de casi 10 años sin poder alzar un título. Es un tema delicado que el club y todos los hinchas tienen esa espina de no poder gritar campeón en casi 10 años, como lo acabo de decir. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de los últimos años, de cómo le ha ido en la U en su pelea por el título. Algunos años que se estuvo cerca de conseguirlo, otros años que estuvo muy bajo. Así que va a ser un video largo, capaz el video más largo que voy a tener hasta el momento en el canal. Así que les invito a que sigan viendo este video. Vamos con el intro. Este es un tema que todo hincha le cuesta hablar, y es que también no lo pueden entender porque puede ser algo inexplicable. ¿Cómo la U, siendo un equipo tan grande como es, tenga esta sequía de títulos? Y es que la U no solamente ha tenido problemas extrafutbolísticos, que sí, que es el tema principal por la cual viene esta decadencia de la U, pero también tiene problemas dentro del campo, ya que la U ha tenido equipo para poder ser campeón, pero lamentablemente siempre se queda en el camino durante estos últimos años. La U en esta última casi década viene pasando por el peor momento de toda su historia. Es que la U pasa por muchos problemas, no solo en el campo, como lo acabo de decir, porque también es un tema futbolístico, sino también fuera de ello, por temas administrativos, por temas de deudas que parece inacabable, parecemos que nunca vamos a deshacernos de ese problema, también de problemas de quita de puntos que eso conlleva. Y todo esto viene por un problema económico, por el problema de Grenco, que ya todos sabemos cómo es esta historia, que parece una deuda interminable, una deuda que nos viene perjudicando hace años y tras años, y es algo que nos viene estancando y perjudicando al club. Y este es algo penoso. ¿Por qué? Porque la U no es cualquier equipo. La U no es cualquier equipo que tú puedas hablar ahí del país. La U, desde antes que empiece el siglo XXI, era sin duda el club más grande del país, y para mí actualmente lo sigue siendo. Hoy en día se pone más en duda eso. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. 10 años de sequía de títulos. Casi 10 años, mejor dicho. Por ejemplo, Sporting Cristal, sus últimos años han sido espectaculares. Fue la otra cara de la moneda, lleno de títulos. Alianza Lima en estos últimos años tuvo 3 campeonatos. Y eso a todo hincha le molesta, le revienta saber eso. Porque sabíamos que la U termina el siglo XX siendo tricampeón del fútbol peruano y siendo en la década de los 90 el club más campeón. Como todos sabemos, el último campeonato de Universitario de Deportes fue en el 2013, donde recordamos esa gran final todos los hinchas, pues empatamos 1-1 en la altura con Real Garcilaso y le ganamos por penales 5-4. En esa final muy recordada, por esa narración muy recordada también del gran Daniel Peredo, donde decía "Gloria a la U en las alturas". Yo personalmente no te podría hablar mucho de esa final y también de ese campeonato de esa temporada de la U, pues soy sincero, no la seguí mucho. En ese entonces era muy chiquito, aún no veía mucho el fútbol. Recuerdo que no tenía cable para ver el partido, así que solamente lo escuché por radio, en la radio del carro de mi papá. Que recuerdo que cuando llegaron los penales no quería ver, me fui a mi cuarto. Y después cuando bajé le pregunté a mi papá cómo quedó y me dijo la U salió campeón. Un poco molesto mi papá porque él era hincha de Alianza. Y pues la verdad me puse muy contento. En ese entonces, como te digo, no veía mucho fútbol. Después de 2014, después del mundial que pasó, ahí el fútbol se volvió como mi adicción en verlo, en seguirlo. Pero en ese entonces no mucho. Así que yo te podría hablar de la U desde la temporada 2015 por ahí. Ese 2015, donde fue el centenario de Melgar de Arequipa y salió campeón derrotando a Sporting Cristal en la final. La U en la apertura quedó en el puesto número 14. En clausura mejoramos. Quedamos terceros, pero obviamente no bastó. Y una de las temporadas que más me ilusionó, que es en el top 2 de las temporadas que la U más peleó el campeonato, fue en el año 2016, donde la U tenía equipo, pero de sobra para salir campeón ese año. O sea, el equipo que tenía la U en esa temporada era el equipo ideal para poder salir campeón. Bueno, tampoco quiero exagerar, pero sí, la U tenía un buen plantel y una de sus figuras eran estos jugadores. En la portería teníamos 2 opciones, una de ellas Superman Fernández y también Carlos Cáceres, que se ganó el puesto, el titularato bajo los 3 póster ese año en la U. En la defensa teníamos a Balbín y también a Chaveta Chávez, que venían en un buen momento. Teníamos a Miguel Trauco, que después de ese año salía para el Flamengo de Brasil, señores. Después también teníamos a Guastavino, un jugador muy recordado y muy querido por la hinchada. Teníamos al gran Edison Flores, que se hacía conocer al mundo. Y nuestro gran crack,
La Oreja Flores, que después de ello saliera extranjero, junto con él nuestro goleador, Raúl Ruiz Díaz, que era un jugador que también todos recordamos y que esperamos algún día volverlo a ver de crema. Finalmente también teníamos al gran Andy Polo, que para mí yo digo que ese fue el prime de Andy Polo, no sé si mucho vamos a coincidir, que estaba en un muy buen momento. La U ese año tenía un equipo tranquilamente para salir campeón. Ese año obviamente peleamos por el título, pero no lo pudimos coincidir, ya que en semifinales nos enfrentamos al actual campeón, que ese entonces era Melgar de Arequipa. El primer partido lo perdimos 2-1 y el segundo partido empatamos 2-2. Nos quedamos hasta en ese entonces. Algo muy amargo porque la U venía para salir campeón, pero no lo pudimos lograr. Después de ello nos despedíamos por el partido de tercer lugar contra Deportivo Municipal, que también había hecho una muy buena campaña, y le ganamos 3-2. Ese año el campeón fue Sporting Cristal. Que dicho sea de paso, los cerveceros se cobraron su revancha, pues en el 2015 perdieron la final contra Melgar y en el 2016 le ganaron la final a Melgar. Pasamos un año más y entramos al 2017, donde la U le pasó algo parecido lo que le pasó a Alianza en el 2020. Recalco, algo parecido, pues no fue lo mismo. La U en ese entonces aspiró a muchas cosas. La prensa lo vendía a la U como que había armado un equipo de ensueño, su Dream Team, algo así como la prensa dijo de Alianza en el 2020. Es que sí, la U hizo bastantes fichajes y se reforzó muy bien. Uno de ellos fue el Mudo Rodríguez. Todos sabemos las cualidades que tiene el gran defensor peruano, o bueno, el ex defensor peruano. Otro también fue Aldo Corso, que venía de hacer una buena Copa Centenario con la selección peruana y venía de hacer una buena campaña con Deportivo Municipal. Otro fue Arquímedes Figuera, un jugador muy importante y que venía de ser seleccionado de la selección de Venezuela. Todos recordamos a Figuera por ese golazo que le metió Alianza Lima en ese clásico donde goleamos 3-0, que le metió un bombazo a la U inatajable para el arquero aliancista. También llegaba Gerson Vázquez, que en ese tiempo no jugaba mucho en la U, pero después se volvió un jugador importante. Si no recuerdo, Hernán Rengifo creo que llegó para el 2016, para medio año. No sé si llegó en 2017, no, creo que llegó en 2016, así que no lo voy a contar en estos fichajes. No recuerdo, a ver si un hincha en los comentarios me hace recordar si Hernán Rengifo llegó en el 2016, pero el 9 que sí llegó para el 2017 fue el gran Luis Tejada, ídolo en el Juan Aurich, que venía a reforzar la delantería del club de Universitario. Y la más grande bomba fue la llegada del gran Loco Vargas. Sí, Juan Manuel Vargas llegaría a Universitario de Deportes en el 2017, venía al extranjero y fichó para la U inesperadamente. Lamentablemente su llegada, o bueno, su temporada no fue como esperábamos, pero en ese entonces fue toda una bomba. Pero el mejor fichaje que tuvimos ese año, y para mí uno de los mejores fichajes que la U tuvo en los últimos años, tranquilamente podría ser el mejor fichaje, fue la llegada del Alberto Chiquitín Quinteros, el panameño. Crack total. Lamentablemente me quedo con esa espina que Quinteros no pudo salir campeón con la U, pues ya no está jugando, pero lo que dio ese jugador por la camiseta fue increíble, la verdad, un respeto enorme. Creo que todos los hinchas recordamos como un jugador de los más queridos que tuvimos, Chiquitín Quinteros. Recordamos mucho de sus goles, pero el gol más recordado obviamente fue el que le hizo a Leao Butrón cuando le hizo lo de Robben a Casillas en el 2014. Pues Chiquitín Quintero lo hizo a Leao Butrón en el 2017, metiendo un golazo para ese entonces, el 3-0 de la U Alianza Lima. Y entrando a lleno en ese año, lamentablemente la U, como dije, se reforzó muy bien, que también hizo muchos gastos y eso también incrementó la deuda, pero también porque esa temporada gastamos mucho, fichamos mucho y no conseguimos nada. Fue mucho peor que la temporada pasada. La U, ese clásico que estábamos hablando, el 3-0, fue el segundo clásico de ese año. El primero lo ganó Alianza 2-0. El segundo, la U, lo ganó 3-0 en el Monumental. Y después también se jugó unos partidos en el Monumental, al cual Alianza nos ganó. Desde entonces, de ese año, empieza a admitirlo, a dominar Alianza los clásicos, comenzar a ganar clásicos como si fuera cualquier partido más, porque la U en ese entonces pasaba un momento más oscuro. Ese año la U no peleó nada, ya que en la apertura quedamos quintos y en la clausura quedamos cuartos. También se hizo un torneo de verano al cual quedamos cuartos en el grupo B. Para recalcar, ese año el campeón fue Alianza Lima, al cual también venía de una sequía de títulos, pero ese año la rompió saliendo campeón. Después venía el peor año que yo vi de Universitario de Deportes, el año más oscuro, el año 2018.
ese año donde pudimos haber descendido. Empezamos con un torneo de verano, quedamos últimos, así de simple. Después en la apertura quedamos puesto número 11. En el clausura nos logramos levantar quedando puesto número 4. En el acumulado quedamos puesto número 9. Ese año la U pudo haber descendido si no fuera por un partido que nos salvó del descenso contra Sport Huancayo, al cual pudimos ganarlo, con jugadores que se volvieron héroes. Uno de ellos, Germán Denis, que fue el tanque para poder levantar a esa U que todos daban por muerto, y literalmente todos, hasta la prensa decía la U que iba a descender. Si no, miren este video. Yo le digo a los hinchas universitarios, esta noche, ustedes que son tantos y son muchos más que nosotros, vayan a morir de pie con su club. Se están yendo a la baja. Yo creo que se van a ir a la baja. Yo creo que la U va a descender. Yo les digo a ustedes que mueran de pie, como hombres, llenen la cancha. Son miles y millones. Si les habilitan 2 tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos, jueguen su partido, mueran de pie. Si salvan, salvan, en buena hora por ustedes. Pero si no salvan, mueran de pie. No están muriendo de pie. Con San Martín una vergüenza la cantidad de gente que fue. Yo al hincha de la U le digo, mueran de pie. En el fútbol se gana y se pierde, hay que aprender a hacerlo. Lo único que les digo es, mueran de pie. Bueno, ese año el campeón fue Sporting Cristal, al cual le ganó una final muy tranquila a Alianza Lima. Y bueno, el campeón fue Sporting Cristal. Como dije, Sporting Cristal esta década fue impresionante del club cervecero. Pasamos al 2019. Ese año la U, si más no recuerdo, empezaba su etapa con un técnico chileno. La primera etapa de apertura quedábamos muy abajo. Es por eso que cambiaríamos de técnico y volvería nuestro último técnico que nos salió campeón. El último técnico campeón con la U, que es Ángel Comiso. En clausura fue nuestro momento, lo peleamos. Recuerdo que jugamos un clásico al cual ganamos 1-0 en el Monumental, que nos ponía en clausura 5 puntos arriba por Alianza Lima, que era nuestro perseguidor. Parecía que la U se llevaba el clausura y con ello pelear el campeonato. Pero después de ese triunfo ante Alianza Lima venía una sequía de empates y Alianza Lima comenzaría a acercarse, y finalmente en el último partido Alianza Lima salía campeón del clausura, dejándonos a nosotros sin chances de pelear absolutamente nada. Ese año el campeón fue Binacional, al cual le ganó la final Alianza Lima. Entramos al año 2020, ese año que sabemos lo que pasó. Lamentablemente tuvimos la pandemia, todo eso, pero en tema futbolístico, en tema de la U, fue el año que más ilusionó al hincha crema. En mi opinión fue el año que más me ilusionó. Ese año la U no venía con muchas luces, se reforzaba con jugadores que muchos daban como jugadores normalitos, pero que pusieron un sello en el fútbol peruano, pues hicieron una buena campaña. Entre ellos teníamos a Santillán, el gran Santillán, el León, que fue el mejor, creo, de su posición ese año. Teníamos a Donald Millán, que venía a salir campeón con Binacional. Teníamos a Federico Alonso, que comenzó siendo muy criticado, pero al final se ganó el respeto de todos los hinchas. Teníamos a Luis Urruti, que también hizo la diferencia. Y el gran Jonathan Dos Santos, el bicho, el recordado goleador de la U, que todo hincha quisiera volverlo a ver de crema. Pero nuestro gran fichaje no fue un jugador, sino fue el técnico, el gran Gregorio Pérez, que trajo también estos fichajes y hizo a la U pelear, ilusionar a los hinchas. La U, antes que empiece la para por la pandemia en el fútbol, terminaría ganando un clásico 2-0 con goles de Aldo Corso y Jonathan Dos Santos a Alianza Lima. Después de la para venía algo distinto, pues ya no estábamos con Gregorio Pérez, pues no podía seguir siendo técnico de la U por tema de la edad, por tema de la pandemia, no podía exponerse, así que volvía otra vez Ángel Comiso. Para resumir esto más rápido, Ángel Comiso lograba mantener un buen nivel a la U, logrando campeonar en el apertura, pero en el clausura decaía un poco. Me retracto, no era clausura ni apertura, en ese entonces se hizo fase 1 y fase 2 por la pandemia, aunque era la misma cosa igual. El clausura lo pelearía Ayacucho con Sporting Cristal, a lo cual lo terminaría ganando Ayacucho, pero tenía que jugar otro partido más con Sporting Cristal porque Sporting Cristal sería ganador del acumulado. Fútbol peruano, no lo entenderías. Al final lo ganaría Sporting Cristal y la final sería la U contra Sporting Cristal. El primer partido perderíamos 2-1, el segundo partido lo empataríamos 1-1, así el campeón salió Sporting Cristal y la U una vez más se quedaba con las manos vacías. Ya para resumir, el 2021 y el 2022 la U no pelearía nada, no ganaría nada, ni apertura ni clausura, otros 2 años más sin conseguir absolutamente nada. Hoy estamos 2023 y la U está peleando la clausura
Actualmente el bicampeón del fútbol peruano es Alianza Lima y ganó en la apertura, mientras que Clausura ha decaído un poco. El AU está intentando pelear, pero se interpone Sporting Cristal, al cual es primero. La U está ilusionando este año con Fossati como técnico, sí, un poco, y actualmente está segundo, como digo, en el Clausura. Muchos ya dan por muerto a la U ya en este 2023. Yo aún sigo confiando, sigo creyendo que podemos intentar, podemos lograr algo, pero la verdad está muy complicado. En conclusión, como digo, la U viene en una decadencia muy grande. Si no campeón este año, serían ya oficialmente 10 años sin campeonar, sin alzar un título, al cual sería algo muy triste, como digo, pues la U, aún sin campeonar casi 10 años, sigue manteniéndose como el club más campeón del país, el club que mejor ha representado al Perú en Copa Libertadores, en torneos internacionales. Entonces nadie puede negar lo grande que es la U, que por problemas extrafutbolísticos se mantiene con esta sequía de títulos y está siendo muy perjudicado. Como digo, yo sigo confiando, espero que con estos jugadores podamos cortar ya esta mala racha. El siguiente año cumplimos el centenario, 100 años de la U. Esperemos también reforzar bien, porque también hay que decir que en estos últimos años la U no ha sabido fichar bien del todo, con excepciones como por ejemplo 2020, donde también fichó bien, pero lamentablemente no bastó. Esperemos ahora hacer las cosas bien, quitar estas malas cosas extrafutbolísticas. Como digo, la deuda está muy complicada, deshacernos pronto. Está difícil eso, pero hacer algo para que esto deje de estar perjudicando al club y de una vez la U ya pueda lograr su objetivo, que es salir campeón, que es lo que más necesita el club y los hinchas, que están bastante tiempo con esta espina de no poder gritar somos campeones. Espero que la U pronto pueda hacerlo, ojalá sea este año o si no en el centenario, pero yo sigo confiando que este año podemos salir campeones. Y bueno, gracias muchachos por ver este video, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido. Si fue así, por favor, dale like, me ayudarías muchísimo, y suscríbete y activa la campanita para seguir subiendo más videos relacionados al fútbol en general, a todo. Así que nada, sígueme en mis redes sociales que aparecen acá al costado, tanto en TikTok como en Instagram y en Twitter. Vayan, por favor, les invito, y estén atentos al próximo video que estaré subiendo en este canal, que capaz será mañana o pasado mañana en los peores de los casos. Sin más preámbulo, gracias por ver este video una vez más, nos vemos.